¿Cómo están, amigos, amigas, señoras, señores? Como siempre, gracias por venirse a informar aquí a Antes Noticias. Siempre al pendiente de que estén lo mejor informados, lo mejor informadas, que estén lo mejor enteradas, lo mejor enterados. Estamos viendo a la señorita alcalde, hermana de Luis Alcalde, que empezó siendo secretaria del Trabajo en este sexenio y actualmente secretaria de Gobernación. Ya sabemos que ese puesto es el que se denomina para otros tantos países como vicepresidente, ¿no? Vicepresidenta. Está Luis Alcalde y es estar viendo además cómo en esos conceptos, mismos personajes que además se han venido mostrando que no han venido dando mayor brillo a nuestro país, así como el Martínez, que además nuestro presidente le puso la confianza para dirigir al Seguro Social y luego se le denotó que venía haciendo cosas que no estaban apegadas a lo que se había quedado. Ser mentiroso en esta vida para cualquier persona es reprobable. Ahí está en esa comisión. Lo mismo está Sánchez Cordero, ¿no? Que viene además de la Suprema Corte de ser ministra y que terminó su ciclo en 2015. Bueno, esto nada más para ponerles las cosas en un mayor contexto, como dicen aquí en Twitter, ¿no? Al principio de su sexenio, el expresidente Zedillo dio el golpe a la Corte y mandó a la calle a 26 ministros, cerrando por un mes la Suprema Corte de Justicia. Así fue como se consiguió su cargo de ministra Olga Sánchez Cordero. Hoy dice que defiende a la Corte y a sus millonarios fideicomisos, además de sueldos, porque ellos mismos son juez y parte siempre en todo y poniendo a la empresa de amparos entre dos ministros donde dicho sea el paso, también recibe una millonaria suma de jubilación. El voto de la traidora es por defender a sus intereses económicos de Olga Sánchez Cordero. Al entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes a la Suprema Corte y mediante la figura de jubilación inmediata separar de su cargo a los 26 ministros. Sucedió en 26 días. El primer mandatario afirmó la iniciativa y la promulgó las reformas de 20 artículos. Lo dijo la misma Sánchez Cordero, ¿no? Que además en este sexenio también la vimos de senadora, pero también completamente apagada. De hecho, no fue un golpe a la Corte, como dices, fue una reforma judicial de gran magnitud que favoreció a miles de mexicanos. Inició de la novena época de la creación del Consejo de la Judicatura Federal. En sí fue un reforzamiento a la independencia y justicia. Investiga un poco más. Yo ando buscando al tonto que se te lo crea, los mando al demonio por sus diferencias con Carlos Salinas. Lo que no suena lógico suena metálico, es correcto. Así se contesta, ¿no? Aquí en X. En 2015, Piña y Lainez llegaron a la Suprema Corte en medio de grandes críticas. Beatriz Pajes, quien además ha estado al frente y configurando las marchas para que no desaparezcan al INE, que no son desapariciones, es reformarlos para que hagan las cosas de la manera adecuada, para que tengan lineamientos mucho más con un mejor criterio y no vengan también ganando grandísimos sueldos y pidiendo lo que se les dé la gana de miles de millones de pesos, ¿no? Les llamó burócratas, entonces Beatriz Pajes, burócrata del tribunal, y Sánchez Cordero decía que debería de evitarse ambiciosos. Esta semana confirmaron al menos ser simples burócratas de tribunal. Debió corresponder no solo al que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una labor sustantiva, de mayor profundidad, y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales que acontecen en el quehacer cotidiano en los órganos legislativos, Y solamente les quiero leer algunas palabras de articulistas que han comentado estos días acerca de esta decisión que estamos por tomar hoy. En primer lugar, leer un artículo de Beatriz Pajes. Dice, así como las ternas no deben ser producto de cuotas ni cuates, tampoco resultado de la mediocridad. La calidad de los candidatos debió corresponder no solo a la importancia que tiene el Poder Judicial en la vida constitucional de una nación, sino a la crisis del sistema jurídico que existe en este momento en el país. Ver a los comparecientes cortos de cosmovisión y titubeantes en la expresión permitió entender que un ministro de la Corte
tiene que ser mucho más que un burócrata de tribunal. Sin embargo, es evidente que quienes hicieron las propuestas y están decididos a apoyar a sus candidatos, pese a la medianía de sus méritos, no entienden la trascendencia de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus palabras me parecen muy claras y deberían escucharlas. Pero si eso no es suficiente, recordemos que una de las ternas es para cubrir la vacante de la ministra Olga Sánchez Cordero. Y ella opina: hay que rechazar a los jueces que ven en la función judicial la única manera de garantizar su futuro económico, soslayando la importancia del estudio del derecho y la trascendencia de su actuación tiene entre la sociedad. Debemos prescindir de esta clase de jueces burocratizados, sin amor al trabajo, carentes de criterio. Hay que soslayar a los jueces poniendo por encima de su dignidad cualquier suma de dinero. Fíjense, y luego estos personajes, inclusive hasta mostrándose de una manera que no cuentan con los valores, con los principios de lealtad, incluyendo a sus mismas palabras, cómo salen aquí a nada más estar hablando y defendiendo lo indefendible, ¿no? Cambiando esto el 23 de junio de este año, Olga Sánchez Cordero dice: tenemos que reflexionar. Tras invalidación del Plan B al Poder Judicial por parte de la Suprema Corte, la senadora Sánchez Cordero invitó a sus compañeros a pensar qué hicimos mal, todavía, o sea, imagínense. Eso de no acordarte de que tienes y lo que veniste brindando palabras anteriormente y en el pasado, para no enfrentar además invalideces por procesos legislativos, imagínense. Nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras. Cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos. Y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado. Pero como el proceso estuvo muy atropellado, y yo quiero reconocer que estuvo atropellado, sí, pues no se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Origen. ¿Qué tenemos que hacer? Una reflexión al interior, una introspección. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que mejorar? Antes de echarle la culpa al vecino. Nosotros tenemos que hacer... En todo, hay que recordar que para que las cosas lleguen al pleno del Congreso, para que se discuta en el pleno, pasan por comisiones. Las comisiones estuvieron hablando los puntos bastante claros, con bastantes fundamentos, con bastante congruencia, porque además hay que recordarle a estos personajes que por eso en 2018 votamos 33 millones de personas y que además se le siguió favoreciendo a nuestro actual presidente con 15 millones de votos, ya que el INE no quiso poner el 100% de las casillas en el ejercicio de revocación de mandato. Por ahí se le favoreció, no para que se le revocara, para que continuara, y que salgan a ofrecer ese tipo de palabras como si realmente tampoco estas personas se vinieran informando de realmente cómo se tratan los asuntos, o terminan simple y llanamente dándole la espalda a esos asuntos porque sí los escucharon. Así no se puede, ¿no? La traidora de Olga Sánchez Cordero, además, como lo dicen, defendiendo los fideicomisos de la Suprema Corte. ¿Cuántos cientos de miles de pesos recibe por su retiro? Olga Sánchez Cordero, ya lo oímos esto, justifica a la Suprema Corte reconociendo el proceso para las reformas al INE que fue atropellado, ¿no? O sea, dándole la espalda, haciendo de oídos sordos todo lo que se vino conduciendo a las comisiones para que pasara al Pleno del Congreso, y ya pasando y aprobándose en el Congreso, pasa al Senado, ¿verdad? Bueno, llama a la reflexión personal, ¿no? A los legisladores. Qué barbaridad, qué manera de venir poniendo por encima, y también esto nos tiene que ver, esto es simple y llanamente el atropellamiento que viene de parte de estos personajes en nuestro país que permitieron una luz
de cosas muy malas, de actos corruptos, que siguen permitiendo impunidades, absolviendo a personas que tenían la gran responsabilidad de cuidar los dineros, como Rosario Robles en Sedatu y en Sedesol, y que todavía pongan a darle la espalda así como si fueran los, y no reciben votos, y todavía se pelean y están poniendo pretextos para que no se vote por ellos, así como salió Loreto Ortiz, nada más a traicionar al país porque a ella lo puso también el presidente. Qué poca, Olga Sánchez Cordero también traiciona a la patria y dice no a la desaparición de fideicomisos de la Suprema Corte. Aún con esta traición se aprobó la extinción de fideicomisos. Urge una reforma judicial para el pueblo y no para los corruptos. Señora Sánchez Cordero, no defienda lo indefendible, por favor, mejor abra los ojos y apéguese a la transformación. Es el cambio que está decidiendo la democracia, ¿no? La mayoría en este pueblo. O está con nosotros o está en contra, pues simple y llanamente se ve en contra. Y ya vemos que en la reunión para la comisión para decidir que ya están pasando la terna que mandó nuestro presidente y que, de la República y que es su facultad así hacerlo. Ahora estos personajes y de manera descarada salen a querer ningunear lo que propone nuestro presidente legítimo y que viene precisamente encauzando las cosas para que se corrijan, no para que se mantengan en el fango. Ahí está Sánchez Cordero en esta comisión y así los voy a poner y a dejar con los mejores puntos hasta llegar a lo que también dijo la señorita alcalde, ¿no? Que está propuesta en la terna de nuestro presidente para ministra en la Suprema Corte, la cual tiene actualmente una vacante debido a que Arturo Saldívar presentó su renuncia y ya fue aprobada en el Senado. Y se unió al equipo de Claudia Sheinbaum. Gracias, perdón. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy escuchando el posicionamiento del senador Germán Martínez. Es necesario hacer un análisis más profundo acerca de el actuar de cada quien. Él precisamente fue electo senador de la República, luego se va a un cargo de primer nivel del Poder Ejecutivo, regresa al Senado. Entonces la pregunta estaría en el aire. ¿Estará resuelto jurídicamente la situación de que él pueda regresar después de haber sido parte y titular de primer nivel del Poder Ejecutivo? Creo que no estamos para cuestionamiento. Yo sugiero que sigamos el orden del día y que al final en asuntos generales podamos dar este tipo de planteamientos y tampoco hacer juicios a priori, porque siempre por mala costumbre y de mala fe se arguye imputaciones completamente falsas en contra del titular del Poder Ejecutivo. Y eso no se debe hacer. Aquí el pueblo es el que valora y no ningún sujeto en particular, ni yo ni nadie vamos a valorar la trayectoria y el trabajo del señor presidente. Gracias. Aquí está la ley orgánica. Aquí está la tesis de jurisprudencia. Y para acabar pronto, le voy a guardar para cuando, de una vez lo digo. El acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá representación del presidente de los Estados Unidos mexicanos en asuntos que se le mencionan, publicado en el Diario Oficial el martes 9 de enero del 2001, es de Vicente Fox. Con ese acuerdo, ella quiso, la señora consejera Ríos González, ella quiso excusar al ministro Lainez Potisek en la acción de inconstitucionalidad de 2014, /2023 de los fideicomisos. Hasta con un acuerdo de Fox. Más que en el orden del día está en el punto número 4. Pero la propuesta del senador Germán es que el punto número 4 se pase al punto número 2 antes de recibirlas, a razón de que vamos a traer a comparecer a personas que a la exposición y juicio, que además comparto de los argumentos que da el senador Germán, una de las personas no cumple con los requisitos constitucionales para ser presentada en la terna de ministra de la Suprema Corte. A mí me preocupa que habiendo pasado 5 años, qué bueno que ninguno de los de aquí, la gran mayoría no somos jueces ni lo hemos sido, porque nuestros comentarios parecen estar más apegados a nuestras emociones o a nuestras
apreciaciones personales que a lo que dice la Constitución, y nosotros también juramos hacer valer la Constitución cuando tomamos protesta. Entonces, tratar de apegarnos un poquito más a derecho, tratar de apegarnos un poquito más a lo que dice la Constitución para que nuestras decisiones sean las más objetivas posible. Pero también nosotros el derecho de plantear las razones por las cuales lo que él está diciendo es en otro momento de la discusión, porque además la mesa directiva fue quien turnó a la comisión esta facultad que tenemos, pero aparte el Pleno del Senado aprobó este procedimiento. Entonces se ha convocado en ese orden de las comparecencias y una discusión final sobre el tema de la elegibilidad, la idoneidad, revisar los requisitos de cada una de las aspirantes. Creo que en ese momento pudiera estar, si vemos las cosas de forma. Ahora, para explicar, ¿no? Estamos oyendo, así como sale en el marco en rojo, a dos senadoras de Morena. Y salen estos personajes prianistas como el Germán Martínez y la otra prianista que acabamos de escuchar. Ahí es donde se ve que les conviene apegarse a lo de la Constitución, pero se les olvida que todo este proceso también de selección pasa por una revisión de los mismos senadores, lo que manda nuestro presidente de las ternas. Eso es lo que está sucediendo. La hipocresía del prianismo es realmente reveladora de por qué quieren que el país se mantenga en el fango, por qué que no quieren estar entendiendo y obedeciendo y respetando la democracia, lo que se dicta en las urnas por millones de personas, por la mayoría, hombre. Esto no se trata de las causas ni del dinero que tengan, se trata de poner las cosas en el entorno que realmente favorezca las causas del país, ¿no? Bueno, sigamos escuchando. En la discusión de fondo, pues es evidente que, bueno, hay una regulación de este tema, como él lo ha dicho en el artículo 95, y cualquier restricción, pues es justamente en la Constitución, y en ese artículo no se especifica que la consejera jurídica esté impedida. Pero repito, esta será una discusión posterior, por eso yo le pido, Presidenta, con todo respeto a mis compañeras y compañeros senadores, senadoras de la comisión, que podamos reorientar esta parte y avancemos en el orden del día como está previsto, y en su momento habremos de hacer esas valoraciones de fondo y de forma que está planteando el senador Germán Martínez. La moción. Bueno, se consulta en votación económica si es de aprobarse la moción del senador Germán Martínez de primero discutir respecto de la idoneidad antes de las entrevistas. Las senadoras y senadores que se encuentren por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Las senadoras y senadores que se encuentren por la negativa, yo les pediría a los que se encuentran conectados vía virtual que si pueden prender su monitor, porque si no, no vamos a poder distinguir sobre el sentido de su votación. Las senadoras y los senadores que se encuentren por la negativa, a favor de levantar la mano. No tengo certeza de la... Pues es que no, si no prenden su... Ahí está, Álvarez Lima. Allá está Lima. Sí. Imelda, tengo mayoría por la negativa, Presidenta. ¿En contra? Sí, ya tengo... Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, senadoras, senadores. Es para mí un verdadero honor y un privilegio estar ante ustedes para comparecer como parte del proceso para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
formar parte de nuestro tribunal es una oportunidad inigualable para contribuir en la atención a las demandas históricas del pueblo de México, que exige el respeto a sus derechos, la solución de sus conflictos y derribar las barreras de acceso a la justicia, especialmente a las personas históricamente marginadas. Esta es la visión de justicia que me anima no solo a participar en el presente proceso, sino también la que ha movido mi desempeño profesional desde que entré a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En mi trayectoria profesional, opté por enfocarme inicialmente a la justicia penal. Parafraseando a Alberto Binder, me aventuré a tratar de contribuir en la desarticulación de esa máquina trituradora de carne pobre que es la justicia penal. Como litigante, me esforcé en enfrentar esas injusticias. Como capacitadora de juzgadores, en transmitirles el compromiso con una visión más sensible a la realidad. Y como evaluadora de dicho sistema, en destacar sus límites como una instancia que puede ayudar a reducir nuestras enormes desigualdades. El Poder Judicial Federal es enorme. Tiene más de 1000 unidades jurisdiccionales y los poderes judiciales en las entidades federativas más de 3500. A pesar de ello, una gran parte de las y los mexicanos no tienen condiciones para acceder a la tutela jurisdiccional. ¿Es posible incidir desde la Suprema Corte para atender esta realidad? Estoy convencida de que sí. La Suprema Corte tiene un poder transformador que influye no solo en las demás instancias jurisdiccionales del país, sino también y sobre todo en toda la población. De esta forma tiene un claro potencial para contribuir a contar con una sociedad más inclusiva. Asimismo, sus decisiones son fundamentales para garantizar el respeto a la constitucionalidad de las leyes y definir los límites del federalismo. Es la máxima instancia para resolver conflictos y en esa función tiene la alta responsabilidad de ayudar a generar paz y estabilidad. Sigo con atención su trabajo y estoy consciente de los importantes avances para asegurar la protección de la Constitución y los derechos humanos en nuestro país. La necesidad de garantizar una justicia más imparcial, protectora y cercana a la gente también ha sido preocupación constante del Poder Legislativo. Destacan la reforma constitucional de 2008, que le puso voz y rostro a víctimas e imputados, la reforma de derechos humanos de 2011, que colocó los derechos de las personas en el centro de nuestro pacto constitucional, recientemente la reforma laboral, que respondió a los reclamos históricos de las y los trabajadores del país en aras de contar con una justicia imparcial sin menoscabo de su carácter protector. Y por último, la reforma procesal civil y familiar, que consolida la oralidad e inmediación de la persona juzgadora con las partes. Si bien este conjunto de cambios han sido muy importantes y fueron en la dirección correcta, no debemos dejar de preguntarnos, ¿qué está provocando que la ciudadanía se sienta tan alejada del sistema judicial? ¿A qué debemos aspirar? ¿Cuál es el sistema de justicia que se debe impulsar desde la propia Suprema Corte? Aquí algunas ideas. Primero, un sistema de justicia más equitativo. La consecuencia más grave de la falta de acceso a la justicia las han padecido los que menos tienen. Esto es reflejo de las profundas desigualdades sociales que siguen siendo latentes en nuestra sociedad y se ven reflejadas en la arquitectura y funcionamiento de nuestro sistema de justicia. La Suprema Corte debe velar para que los derechos sean efectivos y la gente encuentre en los tribunales la solución a sus conflictos y protección a sus derechos. Esto se puede lograr también potencializando el sentido estratégico de la facultad de atracción, identificando claramente dónde es necesario seguir fortaleciendo criterios orientadores en rubros que forman parte de los conflictos jurídicos que afectan a una gran parte de la población. Entre otros ejemplos, las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, los derechos de los migrantes, las medidas de protección para quienes viven violencia y la regularización de la propiedad.
El acceso a la justicia de los más desprotegidos requiere, por otro lado, de una visión menos formalista. La complejidad de los procesos judiciales en nuestro país es muy excluyente, pues la hace incomprensible para la mayoría y exige de abogados o abogadas a los que no todas las personas tienen acceso. La simplificación de la justicia debe atenderse también en el ámbito federal, principalmente respecto al juicio de amparo, que es el instrumento jurídico más importante que tenemos para garantizar los derechos humanos y defendernos del abuso del poder. El hecho de que este juicio sea tan técnico y especializado y requiera de especialistas con influencias y generalmente honorarios muy altos ha dejado a millones de personas fuera de su protección. Por otro lado, si bien los sistemas orales han aumentado la capacidad de la autoridad para comunicar de forma simple el lenguaje jurídico, hay que seguir insistiendo en la necesidad de que las y los juzgadores sean realmente comunicadores. Las sentencias extensas, ambiguas y complejas, plagadas de tecnicismos o transcripciones, no ayudan a este propósito. Segundo, un sistema de justicia más ágil. Otro de los retos históricos es lograr una justicia más pronta y expedita. Si bien en los procesos ordinarios se han logrado reducir los plazos de atención con las reformas en el ámbito local, ya mencionadas antes, para el caso de la justicia federal, esta meta sigue siendo una asignatura pendiente. Sostener que la solución es fácil podría ser demagógico, pero sin duda tenemos que responder a la población que exige una definición pronta a su legítimo reclamo y no se explica por qué sus casos duran años, o peor aún, luego de una larga espera, el expediente se regresa a la autoridad que dictó la resolución de origen por una formalidad que no trasciende al fondo del asunto. Aún cuando existe jurisprudencia de la Corte respecto a privilegiar el fondo sobre la forma al resolver una controversia, y este es un principio plasmado en la propia Constitución, la realidad es que los amparos para efectos, las determinaciones de incompetencia y los sobreseimientos son el pan de cada día en los juzgados federales. Fortalecer los criterios del máximo tribunal en este rubro es fundamental. De manera adicional, se tiene que hacer también un análisis de los supuestos de procedencia del amparo, sobre todo del indirecto y el recurso de revisión del mismo respecto de actos de jueces o autoridades que no ponen fin a los procesos o procedimientos de origen. Desafortunadamente, este instrumento jurídico es utilizado muchas veces para alargar o como comúnmente dicen los abogados, chicanear los asuntos, lo que impide un acceso expedito a la resolución de los conflictos. Para estos cambios será fundamental el diálogo con el Poder Legislativo con el fin de llevar a buen puerto una reforma judicial que resuelva estas problemáticas. Tercero, un sistema de justicia aterrizado a la realidad. Queremos personas juzgadoras que vean más allá del texto en la norma y puedan empatizar con la gente que ha sido víctima de la injusticia. Para esto es importante la comunicación no solo con las partes, sino también con representantes de comunidades y con actores clave como defensorías, fiscalías, comisiones de derechos humanos y también juzgados locales. Es preciso también potenciar una visión de la Suprema Corte que, apoyada en el análisis de especialistas, identifique el impacto social y económico que tienen sus decisiones, que tome en cuenta que los problemas de impunidad en nuestro país y las limitaciones presupuestales con las que cuenta el Estado mexicano, que valore cómo sus decisiones van a incidir no solo en la justicia federal, sino en las instituciones de cada rincón del país que viven realidades muy distintas. Cuarto, un sistema de justicia más igualitario. Necesitamos impulsar con mayor vigor y eficacia el derecho a la igualdad sustantiva para lograr la transformación de realidades concretas. Atendiendo a la deuda histórica que se tiene con las mujeres, debe haber coherencia para que el Poder Judicial Federal tome medidas que consoliden la paridad y la perspectiva de género a través de sus sentencias, las cuales tienen incluso un poder pedagógico ante la sociedad, pues ponen en el descubierto los contextos de violencia y discriminación que vulneran los derechos de las mujeres y de las niñas.
visibilizar la discriminación que aún sufren las personas de la diversidad sexual, indígenas, migrantes y otros grupos vulnerables, así como potencializar sus derechos también es fundamental. Quinto, un sistema de justicia más creíble. Se requiere dotar al sistema de justicia de una mayor legitimidad. El Consejo de la Judicatura Federal y la Corte deben abordar con mayor eficacia los problemas centrales que afectan la credibilidad del sistema judicial, como privilegios, influyentismo y corrupción. Para esto, no basta con señalar a aquellos jueces que cometen irregularidades. Se requiere crear mecanismos más eficaces para identificarles y sancionarles. Es por esto que fortalecer la capacidad de vigilancia y sanción frente a irregularidades del Consejo de la Judicatura es, sin duda, otro pendiente en la agenda legislativa y de reingeniería institucional. Sabemos que las problemáticas aquí planteadas son añejas y se han discutido a lo largo del tiempo. El reto es encontrar nuevas respuestas a los viejos problemas. Si se logra la coordinación entre poderes e impulsan cambios desde las instituciones sin imposiciones, la capacidad de transformación será mucho mayor. Ahora, ¿por qué quiero ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo puedo ayudar a fortalecerla? Deseo formar parte del máximo tribunal de justicia de nuestro país para poder contribuir a hacer realidad los anhelos de justicia de un pueblo que aspira y exige fortalecerla. Creo ser un factor constructivo y de consenso y estoy segura que mi apertura para escuchar nuevas ideas y enfrentar procesos de conciliación ante posturas distintas son cualidades que puedo aportar en esta labor de juzgadora. Asimismo, me parece que una mirada externa a la estructura del Poder Judicial, sumado al dinamismo y una visión vanguardista que la juventud ofrece, son cualidades que fortalecerían a la Suprema Corte. Sé además que puedo enriquecer sus deliberaciones con el conocimiento que tengo sobre los nuevos modelos de justicia que favorecen la oralidad y la inmediación. Trabajé por más de 11 años en torno al sistema de justicia penal acusatoria, como especialista en la reingeniería de instituciones, litigante y formadora de defensores, ministerios públicos, policías y juzgadores, incluyendo las primeras generaciones de jueces y juezas federales especializadas en el sistema de justicia penal, muchos de ellos magistrados y magistradas hoy en día. Conozco las distintas caras de la justicia a partir de sus actores y he tenido la posibilidad de vivir personalmente las debilidades que aquejan al sistema de justicia penal en mi acción profesional como litigante. Por otro lado, mi participación en los distintos ámbitos en los que he tenido posibilidad de colaborar como servidora pública en los últimos años, sea en el campo de la seguridad o la regulación sanitaria, han complementado mi formación y visión sobre temas trascendentales vinculados al bienestar de la población. Como abogada general de la Secretaría y Seguridad y Protección Ciudadana, me tocó coordinar los trabajos para crear esta naciente dependencia, así como representar a dicha instancia en la mesa técnica que se conformó con muchos de ustedes en torno a la reforma constitucional en materia de seguridad. Como ustedes saben, la construcción de consensos en este espacio no fue cosa fácil y en mi caso siempre estuve dispuesta a escuchar y conciliar con las opiniones de todas las fuerzas políticas para la aprobación de las reformas constitucionales. Lo que hace a alguien un buen juzgador no es solo el dominio técnico, sino también la calidad ética y humana. En mi caso, puedo decir que cuento con la formación necesaria para estos fines. Reconozco que mi entorno familiar ha sido esencial para mi formación, sobre todo humana. Mi madre y mi padre son dos luchadores sociales que han dedicado su vida a defender los derechos de las y los trabajadores y de las personas más desfavorecidas. En caso de que esta Cámara tenga bien elegirme, desempeñaré esta honrosa función con la convicción de servir a las personas de manera honesta, con total respeto a la Constitución, con independencia de criterio y poniendo mi energía y conocimientos técnicos al servicio del fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Muchas gracias.
Así de eso se trata, amigos, amigas. Así se debe de hacer para que la gente, la sociedad, el pueblo, conozcamos. Y esto se debe de manejar en jueces, en juezas de cualquier circuito, en ministros, en ministras, en magistradas y magistrados. Solamente así se puede uno tener mayor claridad de quiénes son, de cómo se conducen, qué clase de valores, principios, ética, patriotismo tienen. Así se va a seguir configurando esto, ¿no? Y el Germán Martínez, para no variar, ese cuate es molestador profesional, mano. A eso se dedica, a pensar, a nada más estar pensando a ver cómo friega, ¿no? Estas son las otras dos candidatas que mandó nuestro presidente, que es la hermana de Martí Batres, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, y ella, esta señora que está trabajando en el Consejo Jurídico de Presidencia. El Senado de la República recibió al Ejecutivo la terna de candidatas y ministros, para que vean que el Senado de la República lo recibió. Las propuestas están hechas por el Ejecutivo, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para sustituir a Arturo Saldívar. Incluyen a Berta María Alcalde Luján, que la acabamos de escuchar, actual asesora jurídica, además de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Luego está Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legisladores y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, y María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Como podemos ver, las tres reúnen esos requisitos de haber cursado la carrera en Derecho. Como podemos ver, ellas tres, y sobre todo ahorita en la voz de Berta María Alcalde Luján, conoce y reconoce la importancia de respetar lo que se vota en las urnas, ¿no? Y del compromiso que tienen para que enderezar tantas cosas que en ese poder judicial únicamente lo tienen mayormente retorcido y vienen mayormente apoyando a personas, ¿no? Que malamente se han privilegiado, corruptamente se han privilegiado, y que las personas que no contamos o no cuenten con ese influyentismo, ni siquiera se les escucha o se siguen los asuntos o sus juicios como debería de ser, ¿no? En eso el Poder Judicial está bastante enlodado. Esa es la información, amigos, amigas, en una transmisión más tarde. Obviamente les traeré los resultados o mayor resumen de algunas cuestiones que mayormente tengan relevancia en esta comisión. Por el momento, les agradezco, gracias por sus likes, gracias por informarse aquí en TES Noticias, gracias por estar suscribiéndose, activándose esa campanita en este canal, que no se viene cansando de venirles informando de la manera más debida, adecuada, más oportuna, para que ustedes estén lo mejor informadas, lo mejor informados, o enteradas o enterados de estos asuntos tan relevantes en nuestro México. Por aquí nos vemos en la siguiente.